¿Qué temperatura tiene un agujero negro? Los agujeros negros son regiones del espacio y tiempo que tienen una fuerza gravitatoria tan grande que nada, ni siquiera la luz, pueden escapar de ellas. Claro que si es así, ¿cómo pueden tener temperatura? En 1916, Einstein, en la Academia de Ciencias Prusiana, leía un artículo de su amigo Karl Schwarzschild. En esos momentos, el astrónomo se encontraba luchando por su vida en el hospital, ya que había contraído pénfigo, una enfermedad de la piel, mientras luchaba en las trincheras del frente ruso. Fue precisamente allí y un mes más tarde que Einstein presentaría en esa misma academia su teoría general de la relatividad. En particular, halló una solución al problema de una masa puntual en el espacio vacío. Él no solo daba una descripción correcta del campo gravitatorio del sistema solar, sino que introducía la existencia de lo que ahora llamamos agujeros negros. Schwarzschild demostró que si una masa está suficientemente concentrada, la curvatura del espacio en regiones próximas alcanzará tal magnitud que la dejará separada, es decir, aislada del resto del universo. Entonces estamos ante un embudo cósmico, que cualquier cosa que se precipite en su interior se perderá irremisiblemente y quedará atrapada allí sin conexión posible con el resto del universo. A la distancia del centro del agujero negro que marca ese límite de no retorno, se la conoce con el nombre de radio de Schwarzschild u horizonte de sucesos. Es decir, que nada de lo que acontece en su interior podrá ser visto, oído o conocido por un observador externo. Que esto sea así conlleva una pregunta que trae de cabeza a los físicos teóricos especializados en la relatividad general de hace más de medio siglo. Si dejamos caer información dentro de un agujero negro, ¿se pierde irremisiblemente? Todo lo que entra en el agujero negro no puede salir, ¿o no? Es aquí donde existe un problema. Por eso, para evitar los viajes en el tiempo y sus consiguientes paradojas, y para preservar la teoría general de la relatividad, la velocidad a la que se transmite la información no puede superar la barrera de la velocidad de la luz. Es por eso que aquí también tenemos el dilema. El horizonte de sucesos se define como el espacio geométrico que rodea el agujero negro, a partir del cual la velocidad de escape gravitatoria empieza a ser mayor que a la velocidad de la luz. Esto quiere decir que toda información que atraviese quedará perdida para siempre. Entonces, ¿qué pasaría si lanzáramos entropía a un agujero negro? Recordemos que la entropía es una magnitud física relacionada con el desorden. Y según la segunda ley de la termodinámica, la entropía de un sistema aislado, por ejemplo el de nuestro universo, solo tiende a crecer. Y es aquí donde surge el problema. ¿Podríamos deshacernos de la entropía del universo enviándola a un agujero negro? Lo que suceda adentro después es problema del agujero negro, no nuestro. Ahora bien, las leyes de la termodinámica se deberían poder aplicar a todo objeto conocido, y luego debería haber una forma de hacerlo con los agujeros negros. Bien, ahora para hablar sobre la entropía de un agujero negro, nos remontamos a 1971. Un estudiante de posgrado de origen judío nacido en México, Jacob Bekenstein, hizo una propuesta radical donde decía que la superficie de un agujero negro, el horizonte de sucesos, era una medida de su entropía, y de este modo se podría aplicar todo lo que se sabía de la termodinámica a los agujeros negros. Pero había un problema con el impecable razonamiento de Bekenstein. Si un agujero negro tiene entropía, debe tener temperatura, y si tiene temperatura, por muy pequeña que sea, debe irradiar energía. Ahora bien, si un agujero negro se traga todo lo que encuentra, todo lo que está a su paso y nada sale, ¿cómo puede generar radiación? Para ello nos vamos a 1972. En la escuela de verano de Les Houches, en los Alpes franceses, Stephen Hawking, junto con dos grandes expertos en agujeros negros, James Barden y Brandon Carter, se dispusieron a escribir un artículo que definiera exactamente el comportamiento de los agujeros negros, concluyendo que al final derivaron 4 leyes de la mecánica de un agujero negro que se parecían a las mismas de la termodinámica. Si sustituimos el área del horizonte por entropía y la frase gravedad en la superficie del horizonte por temperatura, como Hawking un tiempo después lo reconoció. Pero este trío no quiso dar su brazo a torcer y siguió hablando de la analogía con la termodinámica. Son similares
pero distintas a las 4 leyes de la termodinámica, fueron sus afirmaciones en el artículo en 1973. Pero ese año el teórico Jakub Seldovich y su estudiante Alexei Starobinsky demostraron que, uniendo las ecuaciones de la mecánica cuántica con la de un agujero en rotación, estas deberían emitir algún tipo de radiación. Pero Hawking, en una visita que hizo a Seldovich en Moscú en septiembre, no quedó muy convencido, pero sí intrigado, y comenzó a analizar y investigar, donde en 1974 sus cálculos revelaron que Bekenstein tenía razón. Los agujeros negros sí radiaban, y las leyes que habían formulado con Barden y Brandon realmente eran las leyes de la termodinámica en los agujeros negros. Estaba triste porque destruía mi marco teórico e hice lo que pude para deshacerme de este resultado. Estaba muy irritado. Fueron las palabras que dijo más tarde Hawking. Entonces, la termodinámica de un agujero negro con la fórmula de Bekenstein y Hawking establece que la entropía de un agujero negro es igual a 1/4 del área de su horizonte de eventos, medidas en unidades cuánticas de información, conocido como bits de Bekenstein. De este modo se cuantifica la conexión entre la información contenida en un agujero negro y su área superficial, proporcionándonos una base teórica para comprender la entropía de estos misteriosos objetos cósmicos. Por otro lado, la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado nunca disminuye, se relaciona directamente con la entropía de los agujeros negros, descrita por la constante Bekenstein-Hawking. Entonces, como aumentar de masa aumenta el área de un agujero negro, y como la entropía está relacionada directamente con el área, esto implica que su entropía nunca disminuye, cumpliendo así la segunda ley de la termodinámica. Claro que queda un pequeño detalle. Como hemos visto, si tiene entropía distinta a cero, debe tener temperatura. ¿Pero cuál? ¿Qué temperatura? Entonces, en 1974, Hawking calculó que los agujeros negros no eran negros, sino grises, y que tienen una temperatura extremadamente pequeña, del orden de 10 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Esto les obliga a emitir energía de forma continua, a costa de la contenida en su interior. De hecho, el ritmo de su emisión es inversamente proporcional a la masa del agujero. Y aún más, con el tiempo podrán perder toda su energía hasta desaparecer completamente del universo. Esa es la llamada evaporación Hawking. Si te gustó este tipo de contenido, por favor compartilo y deja un comentario para que sepamos qué es lo que opinas sobre estos temas. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chau!